Fíjense que hoy estaba haciendo alguna revisión de algunos videos. El pasado a veces nos condena a muchos, pero en el tema político es determinante para los posicionamientos de una vida política actual. Normalmente ya casi nadie escurca los cajones del pasado en el tema político como los expresidentes. Pero el argumento de la oposición más panista, que poco a poco voy a ir mostrando para que vean cómo hay contradicciones y cómo hay de alguna otra manera también, eh, pues sí, efectivamente hay hipocresía profunda y mezquina. Pongo el ejemplo, ¿no? En esta entrevista que le hicieron a Felipe Calderón hace como 6 años, estamos hablando, ya tiene bastante, pues se contradice mucho, pero también copia los argumentos que el presidente Andrés Manuel trae desde hace 16 años porque se quiere vacunar, se vacunaba para ese tiempo, después que él terminó su periodo, tratar de darle certeza a una mentira que él vaya, vivió en su sexenio, ¿no? Junto a su espuriato. Pero también hay que poner algo en contexto, ¿no? Que hay muchas de las personas que en esta entrevista, como Alonso Lujambio, voy a poner un pedazo, voy a poner varios segmentos para que vean más o menos de qué se trata. Las mentiras, cómo dignifican a personas señaladas que el tema de la estela de luz de corrupción. Y ahí está, y lo vamos a poner. Lo vamos a poner bastante claro porque el panismo es de los sectarios hipócritas y de los güeyes más saqueadores de nuestro país. Pero bueno, vamos a poner este pedazo de video. Van a ser como 20 minutos, pero esto va a estar interesante. Escuchen nada más cómo arrancamos este video. Ya tenemos rato que no hacemos video, pero esto lo vamos a ver. Política clave que le habíamos exigido al gobierno a cambio de apoyarlo en una coyuntura terrible para México, que fue la crisis económica del 95, el llamado efecto tequila, que fue un desastre. Ya ven que se echaban la culpa entre Cedillo y Salinas a ver quién lo había hecho peor, ¿no? En eso. Yo creo que no fue culpa tanto del expresidente Cedillo, pero bueno, es otra historia. Pero obviamente el gobierno necesitaba mucho apoyo. Estaba la guerrilla zapatista, estaba la crisis económica, estaba México en casi moratoria de pagos, o en moratoria de pagos efectivamente, había que hacer presupuesto. El PRI no tenía mayoría, o no tendría después, perdón, fue después, pero el hecho es que el gobierno pedía el apoyo, el PAN, en un sentido de responsabilidad que siempre ha tenido, decidió apoyar al gobierno por una causa de interés superior, pero a cambio de ello yo exigí que hubiera una reforma electoral a fondo y que verdaderamente permitiera una alternancia. Entonces esa reforma nos permitió negociar primero que se saliera la Secretaría de Gobernación de lo que después fue el IFE, que se creara el IFE por primera vez como un órgano ciudadano, que se estableciera algo fundamental que yo acabé negociando a las 3 de la mañana en la Secretaría de Gobernación con Emilio Chaufet y Ernesto Cedillo en el teléfono rojo, me acuerdo, que fue la cláusula de gobernabilidad, es decir, una cláusula que impedía que un partido que no tuviera por lo menos el 42% de los votos, con el arreglo de diputados de mayoría y de representación proporcional, no podría tener mayoría en la Cámara de Diputados, con lo cual perdió el PRI la mayoría por primera vez en su historia. Para que vean las contradicciones de Felipe Calderón, ¿no? Cómo metía mano. Digo, ahora se quejan que dicen que el presidente mete mano y todo, y pues bueno, ahorita lo están viendo una de tantas de equivocaciones. Voy a poner mis lentes acá arriba. Este, una de tantas equivocaciones, ¿no? Y se los puedo, les voy a seguir poniendo el video porque esto está interesante. A final de cuentas, Felipe Calderón siempre ocupó la estrategia de la mentira. Siempre, siempre, siempre estuvo ahí la estrategia de la mentira, siempre estuvo plasmado. Ahora, en este tramo, y que ahorita le vamos a ir adelantando para que vean cuántas contradicciones hay que ahora ocupan para acusar al presidente de dictador, intervencionista en asuntos políticos, o sea, del INE, independencia y todo eso. Pero mira, chequen esto también, que esto es interesante. Cada minuto que pasa se le calienta el hocico a Felipe Calderón y se van a ir dando cuenta de las mentiras que ahora replica en redes sociales. Como Juan Molinar y como Alonso Lujambio, que a mi juicio ha sido el mejor IFE que ha tenido el país y el momento más luminoso de la democracia mexicana. Desgraciadamente ese consejo terminó y luego
pues ya no opino de los que siguieron, pero... Bueno, ya no opine de los que siguieron, pero recuerda que en el sexenio de Felipe Calderón pusieron a Lorenzo Córdoba y a como de lugar, pues hicieron lo que quisieron hasta la fecha. Pero vean cómo les escupí antes y ahora los quiere abrazar. Bueno, así fue más o menos. Para hacer una respuesta larga de una pregunta corta, es como lo conocí. Precisamente el tema electoral es una de las áreas fundamentales, como ya mencionamos, del Centro de Estudios. ¿Qué características vio en Alonso Lujambio para nombrarlo, para proponerlo consejero del IFE en 1996? Alonso es el que más sabía. La verdad es que Alonso conocía perfectamente el sistema político mexicano por experiencia, yo diría por experiencia personal. Es el único que había, como alguna vez le reclamé a otro querido amigo que tengo del PAN, que es Diego Fernández Ceballos, Alonso había olido la pólvora de cerca, ¿no? Porque pues su padre había sido militante del PAN, de la larga marcha en el desierto, le llamábamos, ¿no? Y segundo, era un académico espectacular, ¿no? Conocía. Bueno, dice que era un académico espectacular. Bueno, aquí tenemos al señor Lujambio, dice, no se apaga la estela de luz, Lujambio, insisten en ser candidato del PAN. Este es el señor Lujambio que ya murió de una forma pues terrible. Ciudad Victoria, Tamaulipas, la estela de luz de Alonso Lujambio Irazabal, dice, no se apaga, a pesar del escándalo en el que se ve involucrado por presuntos actos de corrupción del hasta ahora fallecido monumento del bicentenario conocido Estela de Luz, porque sigue firme en su deseo de participar como aspirante del PAN a la presidencia de la República. Dice, yo continúo con enorme entusiasmo y con enorme optimismo. Evidentemente, este trabajo político está orientado a la discusión, el intercambio de puntos de vista con mis amigos panistas. Dice, en la gira de trabajo por esta capital, el secretario de Educación Federal dijo que no vino a Tamaulipas a hacer campaña, aunque la entrevista que concedió destacó que la pregunta de la política no precisamente por cuestiones educativas. Es un evento público en el que plantean Antonio Álvarez Berrones, relacionados a los trabajos del programa de escuelas primeras pues, siempre abiertas. El funcionario acompañado por su esposa destacó que su partido, el PAN, refería el triunfo electoral 2012, advirtió que en la contienda electoral habrá competencia de retos y yo no cierro las cabezas ni la meto debajo del hoyo. El PAN estará retado a estar retado siempre durante 70 años de dominio con el PRI, 60 conviviendo con el PAN, estuvo retando, estuvo en 2000 y 2006, está retando otra vez al 2012, afirmó, tras afirmar que el PAN tiene el liderazgo de la capacidad de experiencia, la fortaleza de organización para refrendar el triunfo en 2012, dijo que luego declarar que no se mueve en las cantidades federativas los recursos públicos para promocionar sus actividades aspiracionales políticas. No, yo no me muevo con recursos públicos, para mí pre-campaña está viaje es resultado de mi acción como secretario de Educación Pública. Por supuesto que la noche soy libre de hacer lo que yo quiera. Usted también es libre de hacer lo que quiera. Órale, para que vean cómo todo se contradice, ¿no? Ay, pero bueno, eso es parte, ¿no? De lo que normalmente pues se manejaba en el argot, ¿no? En los tiempos de Felipe Calderón. Pero bueno, ahora si nos vamos un poquito más todavía y nos acomodamos un poquito más, vamos a ver ya en este video que es el momento 20, es el 21, minuto 21, que se los pido que ahorita lo pongan, pero chido. La oreja, yo creo que ese es lo más interesante. Vamos a escuchar lo que dice Felipón Calderón, para que vean cómo se contradice en muchísimas cosas. Pero bueno, es parte, ¿no? De lo que tenemos nosotros que estar, pues, checando, revisando y de ahí sacando nuestras notas. Reemplazan a quien gobierna, hacen lo que el gobierno suele hacer, que es cobrar impuestos. El gobierno no cobra impuestos, ellos son los que cobran las cuotas, ¿no? Que es tener el monopolio de la fuerza pública. O sea, los 8 policías que hay con pistolas 38, mejor se disciplinan, ellos son los que manejan, tienen la fuerza con sus 18 camionetas, con 4 metralletas cada una, ¿no? Ellos ponen la ley. Ese es el fenómeno que yo vi.
Ese es el fenómeno que de no haber intervenido hubiera acabado, la verdad, una buena parte de la vida institucional de México, ¿no? Esa es la visión que yo tengo y estoy como que hubo aciertos, hubo errores, por supuesto, hubo cosas que se pudieron haber hecho mucho mejor, pero en general, si el gobierno mexicano no utiliza la fuerza del Estado, que además es para eso, también en términos constitucionales, si tú observas, el Ejecutivo tiene la facultad y debe mandatar al Ejército para preservar la soberanía exterior y la seguridad interior del país. Para que vean la contradicción, lo pusieron con la Guardia Nacional, ahorita está el ladri y el latre de los del PAN y el PRI y el PRD, que el ejército, que la Guardia Nacional, que se está militarizando el país, para que vean. Y si tú ves que una policía, la de Tamaulipas, por ejemplo, y la de Reynosa en particular, o la que sea, no está protegiendo a los ciudadanos, sino está cobrando rentas, secuestrando empresarios o ganaderos para el servicio de los criminales, tú como Estado lo único que tienes para enfrentar a esos criminales no es a esa policía, son las fuerzas federales. Y eso es lo que tienes que hacer antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuándo es demasiado tarde? Cuando hasta las propias fuerzas federales o en el gobierno federal también hay una organización que en lugar de servir a los ciudadanos está sirviendo a los criminales. Ese es el fenómeno que estaba pasando en México cuando llegué a la presidencia, sigue ocurriendo con una diferencia medular. Cuando yo entré, lo que crecía rápidamente era el poder del crimen organizado y lo que venía en picada era la fortaleza institucional del país. Se venían comprando y corrompiendo policías, sobre todo lubricadas por esta cultura que tanto daño le ha hecho a México, que todo se arregla con dinero. Venían apoderándose rápidamente, un cáncer que crecía rapidísimo, pues de la vida institucional de México. Y lo que hicimos fue parar apenas a tiempo. Cuando yo termino la presidencia, ya los homicidios venían bajando, el pico que alcanzan es en abril de 2011. ¡Wow! Una de las mentiras más grandes de Felipe Calderón. Fíjense, ahorita vamos a poner homicidios. Fíjense, vamos a poner tasa de homicidios 2010 y 2011, que fue la masacre de Allende, Coahuila, ¿no? Que esa fue de la cantidad fuerte. Y aquí en México, o sea, esto a veces es contradictorio hasta para, vaya, que es, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner los datos para que ustedes vean. Fíjense. A ver, denme un segundo. Denme un segundo que estoy aquí lidiando con un poquito con la computadora. Denme un segundo. Y entonces aquí, ok, vamos. Miren, fíjense esto de expansión, datos macro, o sea, yo no lo estoy. Y es cuando ellos ya lo empezaron a calcular, porque ya nada más lo calcularon 2011. Felipe Calderón nada más habla del 2011, pero antes los datos no había claros, no había bastante datos claros, pero obviamente, pues bueno, este cuate pues trata de manipular. Por eso les digo que hay que tener un poquito de tiempo para esclarecer estos casos. Pero bueno, sube el número de homicidios en México. México con 27.203 asesinatos en el 2011, 1.450 es más que en el 2010. Y es más, le voy a dar suma a la página para que ustedes puedan ver, para que vean las mentiras de Felipe Calderón. Esas son unas de las... Felipe Calderón es un mitómano, es un hombre que está acostumbrado a mentir. Siempre hace lo mismo. Esto es normal, de alguna otra manera para él. Ellos mienten muchísimo, mienten demasiado. Y miren, aquí está, no les voy a mentir. Aquí tenemos, dice, el número de homicidios en México. México con 27.203 asesinatos en el 2011. Fíjate, 1.450 más que en el 2010. Ocupa el puesto número 51 de cuotas
bueno, en cuanto a tasa de homicidios intencionados o intencionales por cada 100,000 habitantes, o sea, por cada 100,000 de los 166 que publicamos de datos macro. En México se lleva a cabo al menos 75 asesinatos al día. La tasa de homicidios en México, que se situó en el 2011, es de 23,052 por cada 100,000 habitantes. Así subió el respecto al 2010, en la que estaba en 22,054. Según los últimos datos de los asesinatos que se produjeron en México, la mayor parte de las víctimas, 24,257, fueron de hombres, con la que es habitual. Normalmente se trata de muertes violentas relacionadas con los delitos, robos, drogas, etcétera, muerte en situación de violenta en las que los involucrados, tanto el agresor como las víctimas. Si miramos un poco más para allá, podemos detallar. Pero bueno, esto es parte, ¿no?, de lo que nosotros, lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, deme un segundo, espérenme, deme un segundito, denme un segundo. Bueno, esto es lo que más o menos les dejo aquí para que vean ustedes la tasa de homicidios que se manejaba en aquel tiempo, ¿no? Y que nada más lo empezaron a contabilizar de cierto tiempo para acá, porque realmente lo empezaron desde 2006, 2007, pero todo lo demás no se sabe cuántos muertos. Ya cuando empezaron a cuantificar bien, si hasta ahorita todavía no se tiene contabilizado bien el tema del tema forense de las personas que, pues bueno, de alguna otra manera todavía no están registradas, ¿no? Y todavía permanece una fosa, todavía no hay banco del ADN, que apenas ahorita con Alejandro Encinas y este gobierno lo están haciendo para que, pues bueno, las personas que, pues bueno, están desaparecidas, pues bueno, de alguna otra manera, pues tengan ese espacio, ¿no? Pero bueno. Vámonos ahora, que viene lo interesante, ¿no? Que en este video que va hasta el minuto 34. Cheque lo que dice del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? O sea, él se mofa, ¿no? Y él piensa que el haya sido como haya sido, pues es lo mejor, ¿no? Pero vamos a ponerlo nosotros, ¿no?, en contexto, y ahorita van en sus propias palabras, ¿eh?, para que vean cómo Tú te haces una idea, la verbalizas y la crees, yo diría que tienes una fuerza adicional que no puedes desperdiciar. Entonces yo empecé un día a decir, yo voy a ser presidente de México, por esto y esto y esto, y voy a hacer esto y esto y esto. Lo transmití a mis seguidores, lo transmití a mis votantes, y empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Y hubo un momento clave en la elección que no se toma en cuenta. Andrés Manuel me llevaba mucha ventaja, de acuerdo con las últimas encuestas, 15 días antes, sí. Venía el primero de 2 debates de candidatos presidenciales. Y alguien en su equipo, o quizá él mismo, le dice, no vayas al debate. Tienes tanta ventaja que lo único que va a pasar es que Felipe te va a atacar, como es, ya ves cómo es, ¿no? Qué novedad que lo iba a atacar, ¿no? Por cierto, ¿no? Ahora sí resulta que las campañas tienen que ser intercambios de flores y, oye, no, me miró feo, IFE, castígalo con campaña negativa, etcétera. No, pues claro que lo iba a atacar, porque era el puntero, ¿no? De eso se trataba. Y pues finalmente él comete el peor error que yo he visto en cualquier candidato, que yo le agradezco mucho. Además a sus estrategas, a quien se le haya ocurrido, pero el señor no fue al debate. Y yo gané. Fíjense que una de las cosas que fue un grave error es que haya ganado Felipe Calderón como haya sido, y están los números, ahí están los números y la historia lo juzgará.
Pero el cinismo de esta entrevista que le da al ITAM es porque pensaba que hace 6 años este video, él pensaba que iba a ganar el PRI. Fíjense, para que vean el desfachatez. Pero escuchemos, sígueme. Gané ese debate porque me tocó con Madrazo y pues imagínate, fue que como día de campo, ¿no? Viene lo más interesante. Oigan lo que va a decir, para que vean que Felipe Calderón, hace 6 años, antes que detuvieran a García Luna, él ya sabía de los departamentos. Ojo con lo que estoy diciendo. Me acuerdo que no, tengo aprecio y respeto por él, pero pues me acuerdo que le saqué, quién sabe qué me estaba diciendo. Por cierto, él sacó fotos de las cabezas de Acapulco y yo le dije, mire, yo también tengo mis fotos, y saqué una foto de un departamento que tenía allí en Miami. Ahora parece que ya es muy común que haya departamentos en Miami, pero bueno. Para que vean cómo él solito se atora. Minuto 34 del video. Y le digo, ahora sí, señor licenciado Madrazo, usted está, como dicen en mi tierra, usted ya está como el nopal. Cada vez le encuentran más propiedades. Entonces, fue muy divertido ese debate. Y al Para que vean cómo las complicidades y de dónde viene tejiéndose todo. día siguiente yo ya iba adelante en las encuestas. Y no me solté ahí hasta que llegamos. Luego vino el segundo debate, un ataque muy artero. De hecho, ahí es donde viene la estrategia, porque ellos acomodan todo al no asistir el presidente. Ellos con eso construyen la mentira de que por no haber ido, por eso perdió popularidad. Y todos los medios de comunicación, casas encuestadoras, hicieron esa estrategia. Y fue el pretexto perfecto para que el INE de Lorenzo Córdoba pudiera avalar ese fraude. Muy mentiroso sobre un cuñado mío, que nos dañó. Entonces eso emparejó otra vez la elección, pero así llegamos. Luego finalmente él comete otro error. Hacia el final, yo pido al gobierno del DF que me presten pues el Zócalo para cerrar el miércoles. Y me contestan, no, que el Zócalo ya está prestado, que vas, Pues de hecho ya estaba prestado desde muchísimo antes. pues qué chistosos, ¿no? Pues el que tiene, ¿no? Las llaves ¿no? Del ring, que pues también es el manager del boxeador, pues no puede ser, ¿no? Entonces está bien, dijo, déjenlo, vamos a hacer otra cosa que sea mucho más mediática. Entonces se fue a cerrar el miércoles en la tarde y yo cerré el domingo anterior en el Estadio Azteca, cosa que no había cerrado ningún candidato. Entonces visualmente... Bueno, sí, se había cerrado y había hecho otro lado. Otra de las mentiras también, porque también el señor Madrazo lo había hecho anteriormente. No, perdón. ¿Quién fue del PRI? Bueno, se me fue. Pero bueno, vamos ahora al minuto final donde le hacen la pregunta al 51, que esto es donde se vuelve a resbalar. menos de un 4%, 5%, que además, considerando los ahorros en costos operacionales y otros del distinto tipo de infraestructura, el valor presente neto de esa nueva infraestructura es incluso mayor, o sea, el costo más bien, el costo el estimado a términos de valor presente es menor para la nueva infraestructura. Entonces, ¿por qué? Si vamos a gastar esa lana, pues vamos a cambiar de una vez, ¿no? Entonces yo estoy muy entusiasmado con el reporte, ha tenido una enorme recepción. En Naciones Unidas, por ejemplo, es el reporte ahorita que más se cita precisamente por líderes políticos, por analistas, y estamos trabajando para aportar pues nuestro granito de arena a la COP20 en París, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y usted cómo ve a México dentro de este tema, en términos de compromiso? Espera. Pero otra vez, el asunto es cómo traducirlo a políticas públicas que hagan realidad todo eso, ¿no? Ese todavía pues, es un desafío que yo hago votos de que el gobierno lo pueda cumplir. Está pendiente la ley de transición energética. Allá hay una discusión, por ejemplo, si se quitan las metas intermedias para llegar a grados más altos de energía renovable. Me preocupa que esa ley no salga, ¿no? Ojalá salga pronto. No sé por qué se paró. Y bueno, cosas que pues dejaría yo más bien ahí mi opinión. Antes de finalizar, esta es una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados y entrevistadas en el CEAL. ¿Podría usted resumir la democracia de México en una idea? Pues que tiene muchos pendientes, ¿no? Yo sí la resumiría. Hablando de Alonso, le dio un impulso no solo teórico, sino con su persona
al ejercicio democrático en México a su paso por el IFE. Hoy, qué duda cabe, tenemos cosas en las que hemos avanzado, pero también pendientes enormes en transparencia, en rendición de cuentas, en equidad del dinero en las campañas. Esta campaña, esta publicidad tan comentada del Verde fue pues una muestra increíble de lo atrasados que estamos todavía, ¿no? Así que yo la defino una democracia que costó mucho construir, pero que tiene muchos pendientes, así la definiría. No manches, ese Felipe Calderón sí es un mentirosito, ¿eh? Es vaya que eso sí concito. Pero bueno, hay muchas en este tramo del video, hay más todavía, ¿no? Agarré lo más emblemático de esta entrevista que es de 54 minutos, si no mal recuerdo, pero son muchas mentiras de Felipe Calderón. Pero bueno, ahí les dejo este video, analícenlo y véanlo, compártanlo y pues no, nos vemos en otra grabación, porque esta es una grabación. Nos vemos, chao, chao.